ingeniero José María de la Vega, quien nos va a platicar acerca de un tema bastante polémico, bastante hablado, la extracción de hidrocarburos, el famoso fracking. ¿Cómo está, doctor? Muchísimas gracias por estar aquí. Muy bien, gracias por invitarme, ¿no? Y para poder aportar un granito de arena ahí en la gran inquietud que hay en la Huasteca, ¿no? Sobre lo que ha provocado el fracking, que es y que no es, pero la realidad es de que sí puede haber, de hecho en Tanlajas hay pozos muy viejos que de ahí sacaban petróleo, y en Ébano también hubo un tiempo fueron de los primeros pozos que inclusive hubo en la República Mexicana, en los de Ébano, ¿no? El de Ébano, así es. Entonces, pues eso ha propiciado que vengan a querer explorar aquí compañías extranjeras, y la verdad es de que Peña Nieto hizo unas modificaciones a la Constitución y todas las leyes relativas al desarrollo de la reforma petrolera, pero creo que no hubo una consulta suficiente para tomar en cuenta que se estaba haciendo por encima de otros intereses. La misma Constitución protege y considera también prioritario y de seguridad nacional el abastecimiento de alimentos. La seguridad alimentaria es muy por encima de la petrolera, ¿no? Porque podemos dejar de tener petróleo, pero no comida, ¿no? Entonces ahora el sector agropecuario se ve agredido porque vengan compañías extranjeras sin que nadie les avise nada, sin que los tomen en cuenta, y pues considerando que es un ambiente un poco donde hay ignorancia respecto a los derechos que también tiene la gente del campo, ¿no? En todo esto, ¿no? Y que yo creo que es la ocasión, y va a meritar esto, hacer una reflexión de por qué tiene que haber gentes que son dueños unos del suelo y otros del subsuelo, ¿no? Cuando en Estados Unidos esa situación es única, es el que es dueño del suelo es dueño del subsuelo, ¿no? Entonces, si estamos en una situación donde queremos que los países y las gentes y todos tengan derechos iguales en todo el mundo, ¿por qué es aquí en México tan distinto el que a un ejidatario nada más le digan, aquí vienen las compañías extranjeras, hazte un lado y vamos a empezar esto, y vamos a destruir ecológicamente aquí todo, y tú te callas? Porque no te pertenece, esto es de extranjeros, ¿no? Aquí lo irresponsable es que haya una Secretaría del Medio Ambiente que sabe automáticamente que va a haber una contaminación, y que nosotros como mexicanos, todos los mexicanos tenemos el derecho a un medio ambiente sano. Entonces, detrás de cualquier posible permiso que den para perforar o para explorar lo que sea, tiene que haber previo un estudio de impacto ambiental. Y si se hace ese estudio de impacto ambiental, a la hora que vean que se va a requerir muchísima agua y que esa agua se la vamos a quitar a la agricultura o se la vamos a quitar a los abastecimientos de agua de las ciudades, entonces estamos viendo que hay un conflicto en donde aparentemente hay alguien que está siendo privilegiado, ¿no? Ingeniero, precisamente, ¿cuál es el recurso natural que resultará más afectado con esta extracción de hidrocarburos? Pues en lo general la población toda va a sufrir eso, porque para hacer el fracking se tiene que usar agua, se tiene que preparar esa agua, se le agregan bastantes químicos y esos se inyectan a alta presión para que hagan la rotura de todo esto, y de ahí que el petróleo emerja para poderlo sacar. Pero no son precisamente varitas de nardo los que vienen y hacen las cosas, hacen siempre unas porquerías. De hecho, el país en todo lo que es el sureste está contaminadísimo por las cosas petroleras, ¿no? O sea, ya los mantos freáticos están contaminados. Además de que están contaminados, no existe agua suficiente. Se necesitan unos volúmenes de agua enormes para cualquier pozo, ¿no? De ahí que entonces la gente está diciendo, bueno, entonces la agricultura se va a quedar sin agua, los pueblos se van a quedar con agua contaminada. ¿Cuál es el beneficio? ¿Qué van a sacar? Porque ni siquiera sabe la gente qué es lo que van a sacar. Si van a sacar gas, shale, o van a sacar petróleo, ¿no? Y si se trata de obtener energía, viene la pregunta, ¿y por qué no consideramos otros medios energéticos que puedan sustituir al petróleo? ¿Cuál sería esta vía alterna? El petróleo no es renovable. El petróleo, una vez que lo extraen, ya no hay manera. Sin embargo, están la bioenergía, por ejemplo, la caña de azúcar,
puede producir el etanol, y el etanol es renovable, es decir, que cada vez que se siembra la caña y se está cortando cada año, por cada hectárea tenemos producciones aquí, pues aproximadamente 80 toneladas por hectárea, ¿no? Y una hectárea de caña de azúcar es el equivalente a un barril de petróleo. Produciendo la caña de azúcar para que pueda ser, es decir, destilándola, y llegaremos al etanol, y el etanol es el mismo etileno que tiene la industria petroquímica, y lo mismo que se puede hacer con el etileno en la petroquímica, exactamente los mismos productos se pueden hacer con el etanol en lo que no es petroquímica, es la alcoquímica, ¿no? Entonces, creo que eso sí le daría muchísimo empleo a la gente. Tendríamos una agricultura muy diferente y tendríamos una ocupación de gentes del campo muy buena, con muy buenos rendimientos. Tenemos el bagazo de la caña de azúcar que puede ser utilizado como combustible. De hecho, en Brasil y en todos lados lo hacen, y tienen el abastecimiento de sus ciudades y todo, lo hacen con energía que tiene el bagazo. La caña de azúcar tiene el 40% de lo que es la caña de azúcar, es bagazo. Entonces, es una cantidad de combustible muy interesante como para poder utilizar para la energía que necesitamos. ¿Y por qué no se han considerado todas estas alternativas? ¿No se han puesto sobre la mesa o no están Sí, interesadas se han puesto sobre las mesas, pero por sobre la mesa existen unos intereses políticos enormes, pero enormes, de un peso que es difícil contrarrestar. Son expresidentes que están tratando de traer compañías a que hagan esa labor aquí de una manera muy eficiente, y que ellos inclusive lleguen a ser socios de esas empresas, ¿no? Entonces, por eso no dejan que haya otro tipo de energías, ¿no? La energía solar es inmensa, simplemente inagotable, ¿no? Así es. Ahí está la prueba. Aquí en Saltillo acaban de poner una cantidad de tierra ahí que están generando energía eléctrica, ¿no? Simplemente con la luz del sol, ¿no? O sea, sí hay otras alternativas, sí hay otros caminos. Muchísimas. La industria automotriz tiene que quitar las gasolinas y el diésel, y la prueba está que ya hay una cantidad de vehículos eléctricos. El hidrógeno también es algo que tiene que aparecer en la industria automotriz, y creo que en ese momento tendríamos entonces nosotros unas ciudades mucho menos contaminadas, porque en un carro de hidrógeno lo que sale por el escape es H2O, es agua pura, muy diferente a la cantidad de contaminantes que tienen ahorita los productos petroleros, ¿no? Ingeniero, y en el tema social, pues cómo se está afectando pues los terrenos de todas estas personas que viven en lugares donde se ha encontrado combustible y que bueno, no van a poder escapar del fracking. Sí, no se debe permitir. Quien quiera que tenga una conciencia moral honrada, se puede decir, no tiene por qué estar pensando en destruir un país de esa manera, ¿no? Y no es que, ¿por qué nosotros tenemos que entrar a algo que está probado en el mundo que no ha funcionado, ¿no? Hay que ver lo que ha pasado en Argentina y en muchos países, ¿no? Donde necesitan muchos millones de litros de agua para estar haciendo una perforación, que automáticamente va a agua contaminada, y esa agua ya no va a salir, pero se va a meter por todos los mantos freáticos. La Huasteca está en una zona con un subsuelo que es muy poroso, entonces esas aguas se van a contaminar. Hay muchas cavernas, hay cantidad de cosas en contra de esa agua que va a quedar ahí, porque ahí se va a quedar, y de hecho la que siga llegando, que vaya a caer al subsuelo para meterse a las cavernas esas, se va a contaminar también inmediatamente, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que hacer en este caso, y aprovechando pues ahora este periodo de transición y cambio de administraciones? Pues hay que poner gentes que tengan la suficiente integridad como para valorizar las cosas bien, y independientemente de que se quiera hacer el fracking, la Constitución política lo prohíbe y lo permite. Entonces estamos en una dualidad ahí, ¿no? Porque la Constitución dice, el subsuelo es de la nación. Pero por otro lado dice, en este país no va a haber discriminación.
y simplemente los vecinos, eso sí lo tienen. Entonces, ¿por qué allá son negros y aquí somos blancos o al revés, no? Tenemos que tener una igualdad universal también, ¿no? Pero, por otro lado, también la Constitución dice, el artículo 27 constitucional es muy enfático y dice, el Estado proveerá el desarrollo tecnológico, económico, comercial, mediante insumos, mediante capacitación, etcétera, para que el sector social, que fue producto de una revolución que tuvo México y que les dieron la tierra, tiene la obligación el Estado constitucionalmente de desarrollar ese sector social a un nivel en donde puedan tener una vida digna, tal como se lo prometieron y como lo dice la Constitución, ¿no? Y por otro lado dice la Constitución, el subsuelo es mío y la extracción de hidrocarburos y todo eso se puede hacer, pero también dice la Constitución, todo mundo tiene derecho en el artículo 4 a tener un medio ambiente sano. Entonces, ok, que vengan a hacer el estudio que quieran de fracking, pero que hagan un estudio de impacto ambiental que lo evalúe y que lo acepte la Semarnat, y vamos a ver si Semarnat va a decir aquí no pueden hacer ese tipo de exploraciones, ¿no? Entonces, hay más contras que pros en todo esto. Sin embargo, el peso de los que están moviendo el pandero para que se haga la explotación de petróleo, y no solamente el fracking, que se siga comprando del exterior combustible y todo lo demás, cuando aquí podemos hacerlo, ¿no? Muy bien, que Pemex ha sido ineficiente, pues es porque han querido, porque gente que sepa administrar una empresa como Pemex sobra en México, pero tienen que entrar nada más los compadres y los que están protegidos y que vayan a orientar. De hecho, Pemex fue orientado totalmente a ser destruida para poder decir, pues ahora vamos a mandar el petróleo nada más afuera y que nos lo manden ya refinado, ¿no? Lamentable, un tema que solo está beneficiando a pocos y está dañando a muchos. Y a muchos extranjeros está beneficiando también. Bueno, pues estuvimos platicando con el ingeniero José María de la Vega. Muchísimas gracias por estar aquí en su casa Plano Informativo. Gracias por estar con nosotros. A sus órdenes, ojalá que cambie esto, ¿no? Así es, y bueno, estaremos por ahí consultándole acerca de, más temas porque este tema es bastante amplio. Gracias por haber estado con nosotros. Continuamos.